Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Tercera temporada. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con 3 de Ciencia. Les saluda la doctora Diana Patricia García Tello y el doctor Ulises Moreno Celis. El día de hoy tenemos el placer de tener como invitada a la doctora Cintly Carolina Carvajal Valenzuela, quien es profesora investigadora de la Facultad de Psicología y Educación. Bienvenida, doctora. Doctora, ¿nos podría platicar un poco sobre su trayectoria profesional, su formación desde básica hasta la de posgrado? Claro. Yo estudié aquí en Centro Universitario, en la facultad antes solo llamada de Psicología, ahora Psicología y Educación, la licenciatura en Psicología, y esta licenciatura tiene la peculiaridad de tener 4 áreas de especialización. Yo entré al área educativa y esa fue mi formación más básica, y luego empecé la maestría en Ciencias Neurobiología en el Instituto de Neurobiología de la UNAM en Campus Juriquilla, y ahí mismo continué el doctorado, doctorado en Psicología, área Neurociencia de la Conducta, se llama, es el nombre esa fue mi formación, digamos. ¿Y cuáles fueron los temas que trabajaste en tus últimos posgrados o las líneas que trabajaste antes ya de entrar a la UAC? Sí. Pues en el Instituto de Neurobiología hay distintos laboratorios, y el laboratorio en el que yo trabajé se llama Unidad de Investigación en Neurodesarrollo. Es un lugar sin igual, me parece, incluso en el país, en donde lo que interesa es conocer de forma muy temprana el neurodesarrollo en las distintas áreas, ¿no? Entonces, porque además, pues como trabajamos con una población muy joven, lactantes, pues son personas que no te pueden dar una referencia de su experiencia, ¿no? Entonces el objetivo es un poco como encontrar nuevas herramientas que te permitan, sin colaboración de la persona, conocer cómo está el sistema nervioso, y en ese sentido el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Entonces, lo que hice durante la maestría fue aplicar una técnica electrofisiológica que se llama potenciales evocados visuales, para conocer justamente si la vía visual se encontraba íntegra en lactantes que habían nacido o que tenían un factor de riesgo para daño cerebral perinatal, prematuros o alguna patología en específico, ¿no? Y luego ya en el doctorado, que fue donde creo que encontré ya más mi lugar, la intención era justamente evaluar, pero ahora un proceso mucho más complejo, en el sentido de que involucra muchas más áreas cerebrales, que fue el procesamiento de rostros emocionales. Entonces continué con la vía visual, pero nos empezamos a interesar en algo más complejo, que era el procesamiento de un rostro emocional, y eso lo estudiamos en niños que habían nacido prematuros, niños muy pequeños de 4 meses y 8 meses, y hacíamos una comparación, por supuesto, con niños que habían nacido a término y que no habían presentado estos factores de riesgo, para saber si el nacimiento prematuro afectaba de alguna manera esta capacidad de procesar un estímulo tan importante para el humano como es un rostro que expresa una emoción, ¿no? Qué interesante. Entonces, eso fue súper interesante. Y en este área de investigación, ¿cuáles consideras que fueron tus mayores desafíos o esos conflictos que cuando uno se enfrenta a un área totalmente distinta, ¿no? O a veces con nuevos conceptos, pues resulta complicado? Para ti, ¿cuáles fueron estos retos, por así decirlo? Sí, muchas gracias. Pues de entrada, el conocimiento teórico como tal de la neurociencia, porque en los últimos 10 años, eso decía cuando entré allá, pero ahora podríamos decir que en los últimos 20 años el campo de la neurociencia ha crecido muchísimo, ¿no? Ahora en todos lados escuchamos sobre neurociencia, y ya lo que sabemos sobre el sistema nervioso, que está lejos de estar completo, pero es una gran cantidad de información, ¿no? Entonces,
yo, por ser psicóloga educativa, tenía una idea básica del sistema nervioso, pero cuando llego allá, el gran reto exactamente es el vasto conocimiento sobre neurociencia, que implica además otros conocimientos muy importantes desde fisiología, pero también física, ¿no? Teníamos algunos profes que nos decían, esto es como la plomería, pues. Electricidad, o sea, conocer de capacitores, de impedancias. Bueno, yo creo que ese fue el principal reto al llegar. Durante las dos investigaciones, la de maestría y la de doctorado, nuestro principal reto, que creo que es el que seguimos teniendo ahora, es que cuando trabajamos con personas, pues las cosas no son tan predecibles como cuando trabajas con animales o con células, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los registros, cuando hacíamos los potenciales, necesitamos que el paciente venga en unas condiciones muy particulares y nos costaba mucho trabajo pues que vinieran en esas condiciones, ¿no? El bebé a veces viene irritable, el bebé a veces viene con sueño, a veces viene que se distrae muy fácil, a veces simplemente no le da la gana quedarse con los electrodos que le acabas de poner, a veces la mamá es la que está en una situación que no es la más adecuada por todo lo que enfrentan, además por tener un niño con un factor de riesgo para daño cerebral perinatal. Entonces sí creo que el reto, digamos, técnico es pues encontrar las condiciones idóneas para llevar a cabo este tipo de trabajos, ¿no? Que requieren de muchas características, técnicas, sí, lo podría llamar así, ¿no? Ese es uno de los retos importantes. Y luego el otro, pues es diría yo, como no quedarte con la pura investigación, sino ver cómo eso trasciende a la vida de esas familias, a la vida de otros niños que están y otras familias que están pasando por esa situación, ¿no? Pero en general. Y ahí va la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo has visto o qué fue lo que viste justamente en las familias que tuvieron la oportunidad de estar en esta investigación? El proceso, ¿cómo lo llevan? Porque hablar de neurociencia, como nos lo acabas de explicar, bueno, algunos como tú están muy relacionados, pero probablemente la gente que nos ve, nuestro conocimiento es muy básico sobre la neurociencia. En este caso, con la familia, ejemplificar la aplicación de tu conocimiento hacia lo social, pues en este caso hacia las familias. Sí, yo creo que esa es el gran beneficio, la gran ventaja de haber estado en la unidad de investigación, que no era un proyecto aislado y pues venga, la registro y ya, gracias, ¿no? Sino que es un proyecto que implica sí investigación, pero también investigación con intervención. Entonces, se tiene todo un programa para atender de forma extremadamente temprana a estos niños con factores de riesgo para daño cerebral perinatal. Entonces, el proceso de evaluación nos ayuda a decir, aquí parece que hay o hubo un daño al sistema nervioso causado por estos factores de riesgo, y es importante actuar de inmediato, porque sabemos que la plasticidad del sistema nervioso va disminuyendo conforme aumenta la edad. Entonces, trabajamos con esos niños tan pequeñitos que tenemos un mundo de posibilidades. Y eso fue lo que lo hizo muy fácil llevarlo a que las familias se beneficiaran de la investigación, ¿no? En el caso específico de las investigaciones que yo realicé, no había una intervención que continuara a partir de la investigación, pero sí en la unidad. Entonces eso era maravilloso, ¿no? Porque las familias venían a su terapia motriz, por ejemplo, y aprovechaban para contribuir en la investigación. Entonces era para nosotros pues muy, muy, muy agradable, porque sabías que era un doble beneficio, ¿no? Pero la verdad es que las mamás no les era difícil cuando les platicábamos en los consentimientos informados y esto, ¿por qué estábamos haciendo esto?
no les era difícil pues no solo entender, ¿no? Que no quiero usar esa palabra, sino estar de acuerdo en que se tenía que hacer la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decíamos, miren, nosotros vamos a poner un estímulo visual, un estímulo en una pantalla, y vamos a poner estos electrodos en la región occipital, que es la parte del cerebro de su bebé en donde se procesan esos estímulos. Entonces, cuando tengamos el resultado, vamos a saber si ese paso desde el ojo hasta el cerebro está íntegro. No lo podemos saber de otra manera porque no le podemos preguntar a su niño, ¿se ve bien? ¿Ves borroso? ¿Ves tarde? ¿Cómo vamos? ¿No? Entonces estaban muy contentas de participar y les decíamos, esto nos va a permitir saber si este factor de riesgo por el que pasó su bebé afecta a la vía visual, por ejemplo, al desarrollo de la vía visual, y eso puede ayudar a que generemos nuevas estrategias de intervención, ¿no? No sé si si respondo a la pregunta. Sí. ¿Actualmente tienes algún proyecto de investigación? ¿Sigues con esta línea? ¿Has salido un poco del área? ¿En qué te desarrollas actualmente? Sí, sí salí. Trato de mantener una línea de investigación relacionada con la neurociencia, pero pues la verdad es que la Universidad Pública Estatal tiene también otros retos. Además, las alumnas que estudian psicología, que no están estudiando neurociencia, pues tienen otros intereses, otros intereses, otras peculiaridades y sobre todo otros intereses. Pero sí estoy todavía, recién tuvimos un proyecto en donde hicimos otra vez esta evaluación del procesamiento de rostros emocionales y lo hicimos con dos grupos, un grupo de niños escolares entre primero y cuarto de primaria, que tenían un coeficiente intelectual regular, como el que tenemos la mayoría, y un grupo de chicos también de la misma edad que tienen coeficiente intelectual por arriba de 130 y otras características a lo que llamamos altas capacidades. Ese fue el último proyecto que se cerró hace algunos meses, que realizamos sobre neurociencia. Entonces sí continúo sobre esto del procesamiento de rostros emocionales, pero ya no estoy trabajando con lactantes, ni con prematuros, ni con factores de riesgo para daño cerebral perinatal. Ya, muy bien. ¿Te parece si recargamos nuestras tazas de café y regresamos en un momento? Muy bien. Un café con 3 de ciencia. De regreso, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando con la doctora Cintly Carolina Carvajal Valenzuela. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Psicología y Educación. Y estábamos hablando sobre este último proyecto que tiene poco que nos habías comentado que se ha cerrado, ¿no? En este proyecto de investigación. Y algo que me gustaría y nos gustaría también para que te conozcan más las personas que nos acompañan, ¿cómo es después de tu paso por los posgrados y tu último posgrado que fue en la UNAM, cómo es que das este salto a nuestra universidad, a la UAC? Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde antes de terminar el doctorado, la misma maestra, ahorita estaba pensando, la misma maestra que me invitó a conocer el Instituto de Neurobiología y que gracias a ella pues decidí estudiar la maestría allá, me estaba coordinando el área educativa aquí en la Facultad de Psicología y Educación y me invitó a dar una clase. Entonces, todavía no terminaba el doctorado y ya empecé, bueno, pues como todas y todos, con algunas clases por ahí y cuando egresó del doctorado, pues ya tenía varias clases en las que yo participaba y con algunas compañeras, estábamos empezando a proponer algunos proyectos y así es como regreso y pues ya saben, empezamos en la carrera docente de los concursos y toda la cosa y sí. ¿Y tienes alguna función dentro de, bueno, además de profesora investigadora, alguna función dentro de la facultad? Sí, actualmente y ya desde hace 5 años, un poco más, soy jefa de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología y Educación. Y bueno, pues todas las que se sumen, ¿no? La profesora, investigadora, sí. Tutora.
¿De qué tratan o cuántos posgrados tiene la Facultad de Psicología y Educación? Actualmente tenemos 9 programas de posgrado, 7 son de maestría, 2 de doctorado. Hay un doctorado que está inactivo, ese no lo estoy contando, entonces digamos que hay 3 doctorados, pero uno está inactivo. Y eso, son 7 maestrías y 2 doctorados que actualmente se llevan ahí en la facultad. ¿Cuáles son las principales temáticas que abordan estos programas de posgrado? Sí. Pues como la facultad dice, ¿no? Psicología y educación. O sea, tenemos, la mayoría de los posgrados tienen que ver con educación, justamente, en donde yo incluiría pues a la maestría en educación para la ciudadanía, la maestría en aprendizaje de la lengua y las matemáticas, maestría en ciencias de la educación, el doctorado en educación multimodal. Y luego está el área, digamos, un poquito más enfocada, pues sí, podríamos decir a psicología como tal, que es la maestría en psicología clínica, la maestría en salud mental de la infancia y la adolescencia, en donde yo tengo la oportunidad de contribuir. Y está también el grupo de los psicólogos, sociólogos más enfocados al área de los estudios del trabajo, que es la maestría y el doctorado en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo. Entonces, la verdad es que es una gama muy diversa, muy amplia, como la psicología y como la educación, ¿no? Que es muchísimas cosas. Bien, como jefe de investigación y posgrado en nuestros 5 años, a nivel nacional y a nivel también estatal, se han presentado varias vicisitudes, ¿no? ¿Cómo los han enfrentado? ¿De qué manera, como equipo, entre todos los núcleos académicos básicos de los distintos posgrados y de las licenciaturas, ¿cómo han enfrentado estos obstáculos o cuál ha sido su mayor fortaleza para justamente enfrentarlos? Pues yo diría que la flexibilidad y la resiliencia, ¿no? Porque pues tú estás listo para actuar con un plan que según esto está muy bien establecido y de repente las reglas cambian. Pero creo que es una característica de mis colegas, la flexibilidad y la resiliencia, ¿no? Es decir, esto es lo que tenemos, esto es con lo que hay que trabajar y adelante, y a veces en el camino te das cuenta que resulta ser algo mejor de lo que habías pensado, ¿no? Mejor de lo que habías planeado. Entonces, pues sí, todos estos cambios, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el que cada semestre no sabemos si vamos a tener becas, si no vamos a tener becas y qué, pero pues yo creo que la ciencia, el conocimiento, la intervención no se detiene con eso, al contrario, ¿no? A veces te dan hasta más ganas de decir, a pesar de todo, vamos para allá. Y ser flexibles, es decir, bueno, pues tendré que cambiar esto, ahora hay que cambiar lo otro, hay que cambiar aquello. Vemos mucho, supongo que coinciden conmigo, esta tendencia a los programas virtuales, programas ya no presenciales, ¿no? Creo que no escolarizados, también es otro nombre que se utiliza, porque cada vez las condiciones de nuestras y nuestros estudiantes son distintas y creo que a nosotros es a quien nos toca adaptarnos a esas condiciones. Sí, ahí coincido totalmente, donde el contexto a lo mejor en el que nos enfrentamos hace algunos años, nosotros y otras generaciones atrás, ya no es justamente el mismo. Ahora ya las oportunidades laborales las tenemos que tomar ya no corta edad, sino cuando se te presenta la oportunidad. Entonces sí, entre trabajar o estudiar y más nuestra vida privada, pues sí se complica. Y sí, coincido contigo, poco a poco nosotros también adaptándonos a nuevas realidades. Sí. ¿Cómo visualizas el posgrado en el área de psicología y educación a corto, mediano y largo plazo? Ay, qué pregunta tan difícil. Pues yo creo que ese es uno de los grandes ejes de cambio que va a tener el posgrado. Yo diría que no solo en psicología, ¿no? Sino en todas las áreas, la tendencia hacia la virtualidad.
no solo el que las clases sean virtuales, a lo mejor para que personas, tanto alumnas, alumnos como profesores de otros lugares puedan contribuir en un espacio común, con un interés en común, sino con las herramientas distintas, ¿no? O sea, el que ahora la mayoría de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, nos digan cómo, en mi caso me dicen, cómo involucrar a la inteligencia artificial, por ejemplo, en las búsquedas, en las traducciones, en la construcción de textos. Entonces, yo creo que esa es una de las líneas importantes, ¿no? La digitalidad, la virtualidad, no sé cuáles sean los nombres más correctos. Y el otro me parece, pues, afortunadamente creo que en psicología no se nos dificulta, y en educación no se nos dificulta mucho esta parte, pero sí creo que ha habido un énfasis importante en el contacto con la sociedad. O sea, como que al menos en mi experiencia durante el posgrado, estabas tú en tu laboratorio y con que publicaras y sacaras la tesis, bien. Pero ahora este reto que empezó como nada más un requisito de ¿cómo se llama? La contribución social. Eso, contribución, devolverle a la sociedad pues lo que has obtenido gracias a los estudios. Claro. Me parece que sí está marcando un nuevo reto. Como les digo, en psicología y educación no nos es difícil, no nos es ajeno, porque toda la investigación es directo muchas veces con personas, pero sí creo que hacia allá tiene que ir, ¿no? Hacia que la ciencia represente, sí me parece, la solución de problemáticas a las que se enfrentan las personas, o los medios, porque sé que ahora pues no nos debemos centrar solo en las personas, sino los medios en los que convivimos, y que haya un paso a los beneficios más real, más tangible, además más fácil de compartirlo con personas que no se dedican a eso. Yo pienso que esas son como dos áreas o dos líneas sobre las que tiene que caminar, tenemos que ir mejorando. ¿De qué forma tú como investigadora y como profesora, pero también como jefa de investigación y posgrado, de qué forma se incentiva o incentivan a los y a las estudiantes a que se adentren a la investigación, y que no tiene que ser solamente esta parte de la investigación, sino también la extensión, la vinculación, etcétera? Muy buena pregunta. ¿Cómo los incentivamos a que hagan investigación y extensión? Pues yo creo que uno puede decirle un poco sobre su propia experiencia, ¿no? Contarles que no es algo extraño, que no es algo ajeno, que además que es que es posible, porque creo que a veces lo que nos puede detener es como, eso es muy difícil, hacer una tesis es súper imposible. Exacto. Entonces a mí lo que me gusta, digamos, en términos particulares, es siempre hacerles ver que es posible, que es factible, pero creo que nuestro discurso se queda un poco corto a cuando ellos experimentan en tiempo real lo que es tener, por ejemplo, resultados de sus proyectos. Bueno, esas caras nunca las olvido, ¿no? O sea, de cuando ellos se dan cuenta de verdad que están contribuyendo con el conocimiento, eso es muy satisfactorio. El contacto con las personas, con otras realidades, no tenemos que decir nada. Ellas solitas se enamoran de lo que están haciendo, de lo que han encontrado y de la contribución que dejan, ¿no? Entonces, sí, uno hace su labor, platica su propia experiencia, tratas de hacerles saber que es algo que claro que se puede, y que si muchas personas lo han logrado, porque ella no o él no. Bueno, yo trabajo mucho con muchas mujeres, pues, pero sí creo que nuestro discurso pues se puede quedar un poco corto. Creo que de lo que se trata es de experiméntalo para que veas, para que te enamores y para que te apasiones por esto, ¿no? Sí, sí. Sí. En ese sentido, ¿nos podrías contar alguna anécdota que hayas experimentado dentro de tu trabajo como jefa de investigación en posgrado o como investigadora? Sí, bueno. Recuerdo, no es una anécdota de cuando era, ya podría decir yo, investigadora, pero me acuerdo mucho de una actividad que nos pidieron cuando estaba yo en la licenciatura, y que ha tenido que ver como con mi principal pasión, que es el desarrollo, pero de los niños pequeños, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me encanta.
nos pidieron que platicáramos con un niño de 4 años y le preguntáramos qué eran las estrellas. Cómo él, con sus palabras, desde su realidad, ella, podían describirnos qué eran las estrellas. Y me tocó entrevistar a 2 niños, niñas, y sus respuestas fueron maravillosas. O sea, ahí es cuando yo dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, ¿no? Entonces, sí, con palabras muy sencillitas, fue muy bonito ver cómo ellos explicaban su realidad desde sus propias ideas, y eso me marcó, ¿no? Me gustó mucho y me di cuenta que era lo que quería que ese era el camino a elegir. Doctora Cinti, te agradecemos mucho haber aceptado la entrevista, esta charla tan amena que tuvimos. El tiempo justamente se queda corto para contar toda tu experiencia profesional y académica. Esperamos que en algún otro momento podamos coincidir de nuevo. Con mucho gusto, gracias. A todos ustedes les agradecemos habernos acompañado. Se despide de ustedes una servidora, la doctora Diana, y mi compañero Ulises Moreno. Recuerden seguirnos en Facebook y en YouTube, Un Café con 3 de Ciencia. Nos vemos en la próxima.